¿Cuál es la agenda del Senado en los próximos días? ¿Cuál es la agenda política? Porque decíamos, lo que nosotros veíamos en estos días es que parece que los dirigentes o los candidatos políticos, algunos, están preocupados por lo que pasa en Venezuela, en otros países, y parece que acá en Uruguay no pasa absolutamente nada. Así que vamos a hablar con el senador Charles Carrera. ¿Está por ahí, senador? Buen día. Un gusto estar Ah, en comunicación con ustedes. Un saludo, fraterno saludo a ti, a tu equipo, a toda la audiencia. bien, buen día, senador. ¿Cómo está Montevideo? ¿Mucho calor por ahí? Sí, está muy caluroso y está como que cualquier momento se larga a llover. Sí, yo creo que en cualquier momento se larga a llover. Pero bueno, está anunciado eso. Lo cierto es que yo le comentaba a la audiencia recién que me estaba llamando un poco la atención que se estaba, por parte de algunos candidatos del oficialismo, se estaba hablando de lo que pasaba en Venezuela y no sé, y después leo en la prensa de hoy que asesinan a uno en un barrio, matan a otro en otro barrio. Parecía que acá no pasara nada. ¿Cómo está la agenda parlamentaria? ¿Cómo viene la agenda política para este año, senador? Y en primer lugar es como decís, en primer lugar es como decís vos. Parece que en Uruguay no pasa nada, y donde nosotros lo que tenemos es un montón de problemas, ¿no? Eh, es, es decir, lo que quiere el oficialismo, lo que quieren los blancos, los colorados, los cabildantes, es que no se discuta el problema de los uruguayos. Ah, Y lo que nosotros tenemos que hacer este año es discutir los graves problemas que tenemos en la sociedad. Eh, Uno los escucha y parece que acá no hay problemas de seguridad, que acá no hay problemas económicos, que acá no hay problemas de carestía. Y exacto. si uno analiza la información que la estamos viendo, ¿no? Como decís vos, lamentablemente todos los días, aquí en Montevideo, que es uno de los departamentos lamentablemente, desgraciadamente, más sangrientos del país. Hay algunos barrios que están intervenidos y uno todos los días ve un hecho de sangre, ¿no? Sí, Hechos que tienen todo lo que uno ve como un sicariato al estilo centroamericano. Lo que uno antes miraba por televisión, lamentablemente hoy lo estamos viendo, que uno lo veía lejano, que uno lo veía muy lejos, hoy lo estamos viendo entre nosotros. Y eso se da porque el Uruguay hoy, desgraciadamente, está siendo plataforma del gran narcotráfico en el Cono Sur. Es decir, nosotros en estos 4 años de gobierno se cambió la situación del Uruguay. El Uruguay, que era un país de tránsito, hoy es un país de acopio, y eso genera mucho más violencia, y es la violencia que estamos viendo todos los días. ¿qué tiene que Y ver cuando con hablamos de, eso? ¿Qué tiene? Ah, y perdón que cuando le... hablamos de problemas de seguridad, que yo te decía, Montevideo es de los más complejos, pero lamentablemente lo estamos viendo en todo el país. El departamento de ustedes, por ejemplo, Colonia, es un departamento donde lamentablemente ha crecido muchísimo los Sí. delitos de sangre. Es decir, es una situación que es decir, ustedes, por ejemplo, pasaron de 3 homicidios el año pasado a 9. Es Ah, decir, y uno cuando escucha a las autoridades diciendo bajaron los delitos, no, según donde lo mire y lo analice. claro. Entonces, porque entre los promedios se ahogan los petizos, ¿no? Que el Sí, famoso dicho, pero sí. realmente es una situación muy compleja. El otro tema que preocupa a los uruguayos son los temas económicos. Acá hay un discurso como que recuperamos el salario, y nosotros sabemos bien que en nuestro bolsillo no le recuperamos. Lo que se perdió, la economía creció en este tiempo y el salario no acompañó. Es decir, no aumentaron las jubilaciones, las pensiones, y la plata no nos está rindiendo. El costo de vida es mucho más caro, y uno escucha a Delgado, uno escucha a los dirigentes del oficialismo y parece que acá no hay problemas. Y no, y acá hay problemas, y hay problemas graves, y es de lo que queremos hablar. Porque esto, como definir, ¿cuál es la agenda este año? Este año es una agenda donde vamos a ir a... Es la agenda electoral, es donde vamos a definir el programa de gobierno para los próximos 5 años. Es decir, y acá realmente, en este tiempo, lamentablemente, ha existido un retroceso muy grande. Se prometió que se venía a, a darnos los mejores 5 años de nuestras vidas, y no es así. Claro. Dijeron, prometieron mucho,
mintieron en campaña y lamentablemente siguen mintiendo, porque hay situaciones muy complejas. Entonces nosotros estamos preocupados en ese sentido, que queremos que haya discusión de ideas, queremos discutir programas, porque en definitiva es lo que tiene que elegir la gente, y por el otro lado no vemos eso. Siempre se está discutiendo otras cosas, pero no se va en el foco que, como te decía, los problemas de empleo, de la economía, de seguridad, están muy complejos, y todo esto dice que si no hay un cambio en la política pública que se está desarrollando, los próximos años van a ser muy jodidos. ¿Qué tiene que ver, senador, que aprovecho para preguntarle, qué tiene que ver el haber puesto en la LUC ampliado la cantidad de dinero que se tiene que declarar a más de $100.000 con todo este aumento de la violencia y del narcotráfico? ¿Hay una correlación con la permisividad que se ha puesto desde el gobierno para la declaración de los capital y de la cantidad de dinero que uno puede mover? Y yo Sí, considero que sí, porque es decir, uno cuando le quiere dar a estos grupos grandes, los grupos de narcotraficantes grandes, lo que uno tiene que hacer es pegarle a donde les duele. claro. Y Guarteche, que fue un gran policía, nos enseñó muchísimo de estos temas, nos decía que el narcotraficante puede perder la libertad, pero él lo que no quiere perder es la plata, ese capital mal habido, que es el que le da el poder Claro. para el manejo el manejo bueno, el manejo, todo ese poder que le da. Entonces aquí en Uruguay lo que hicimos nosotros fue levantar obstáculos que tenían, que le complejizábamos, porque y eso lo que ha dado es que el Uruguay hoy está siendo un centro de operación también de lavado de activos. Entonces, eso es, y de blanqueo de capitales, porque esa plata mala vida que se tiene, de alguna forma, se la tiene que hacer que ingrese en el circuito legal. Y es una situación también bastante compleja la que estamos viendo. ¿Qué se va a discutir en el Senado a partir del levantamiento del receso, senador? Yo estoy en la Comisión de Constitución, Sí, y ahí tenemos algunos proyectos interesantes, que son temas que queremos tratar de encararlos. Uno es el proyecto de todo lo que tiene que ver con el tema de los deudores sí, financieros, sí. que ahí nosotros queremos establecer, es decir, topear la tasa de interés, y establecer un proceso para que la gente pueda volver a la vida civil, ¿no? Nosotros siempre ponemos el ejemplo que cuando uno cae en el clearing es la muerte civil de esa persona. Bueno, pero Terrible eso. nosotros queremos tener un proceso para la que la persona se pueda recuperar. Después, otro tema que para nosotros es bien importante es la ley de financiamiento de los partidos políticos, que esperemos que esa ley, que es una ley importante, pueda ser tratada y votada. Y es importante por el tema para evitar vinculaciones, que plata mala vida ingrese al sistema político, pero también es democracia, ¿no? En definitiva es democracia, porque hay que apoyar a los partidos, a que los partidos puedan, en igualdad de condiciones, poder acceder a todo lo que es el mundo de la comunicación. Hoy nosotros estamos con un candidato del oficialismo, que uno ve el poder económico que está mostrando en la acción política. Sí. Y entonces me parece que eso es una cosa bien importante. ¿Cómo ve a Y los después, bueno, candidatos? ¿Cómo ve a los candidatos del y Frente ahí, Amplio? bueno, Bien. lo que decías, perdón. No, no, ¿cómo lo veía los candidatos del Frente Amplio en este esquema de que hoy plantea el oficialismo de debate político? ¿Cómo los ve? ¿Los ve bien plantados? Las encuestas lo favorecen, ¿no? Sí, yo veo a los candidatos bien plantados. Creo que cada uno tiene su corazoncito, ¿no? Yo creo que el compañero que está en mejores condiciones para ganar el gobierno nacional es Yamandu Orsi. Claro, Además es un compañero que tiene la virtud, que es un hombre que conoce el interior, que siempre vivió en el interior, siempre vivió en Canelones, fue docente en el interior, y es un compañero que puede
tender puentes, porque también el otro problema del Uruguay, que para enfrentar todos estos problemas, todos estos desafíos del futuro, lo que uno tiene que tener es capacidad de diálogo político, y Yamandú lo tiene. Yamandú en la gestión de Canelones fue un compañero, es un compañero que ha demostrado que ha aprobado fideicomisos y proyectos de inversión muy importantes y ha logrado tener votos de ediles blancos y colorados. Y yo creo que eso hace parte de lo que se necesita para enfrentar los desafíos del futuro. Yo creo que eso, los candidatos del Frente Amplio también, el Frente Amplio está muy bien, el Frente Amplio pasó por un proceso de autocrítica, pasó por un proceso de recorrida, el Frente Amplio recorrió 3 veces el Uruguay y el Frente Amplio hoy se propone visitar a 1 millón de uruguayos pidiendo a que nos acompañe. Nosotros tenemos un objetivo, nosotros las internas nunca le damos la importancia que le estamos dando hoy a las internas. Sí. Las internas, para que tengas una idea, la última interna creo que fueron 250.000, cerca de 250.000 votos. Sí, nada Eso es lo comparado con el que, caudal electoral que tiene el claro, Frente Amplio. no, entonces es porque nunca le dimos la importancia, porque el Claro, Frente Amplio no resuelve todo en las internas. Los claro, blancos, los colorados, los cavilantes resuelven todo. Los claro, lugares hasta para los ediles de claro, las elecciones de mayo. claro. Nosotros no es el caso nuestro, no es el caso del Frente Amplio, pero este año nos estamos proponiendo tener un piso de por lo menos 400.000 votos. Convocar a que por Uruguay, para atender todos estos desafíos que tenemos por delante, por Uruguay, octubre comienza en junio y Claro. por Uruguay hay que ir a votar en junio. Es un poco lo que nos estamos proponiendo. Yo veo que el Frente Amplio está bien y uno ve cuando va al interior también que uno está teniendo una recepción diferente. A mí me tocó ser senador participar en las elecciones del 2019, es decir, recorrí el país en 8 veces, recorrí todo el país en las elecciones del 2019, Ajá, y recuerdo que uno era recibido de una manera muy diferente a la que ha recibido hoy. claro. Hoy la gente se siente muy defraudada por este gobierno, por todas las promesas que hizo y no cumplió. Sí. ¿Cómo va a encarar el Frente Amplio? ¿Cree que, bueno, Orsi parece el mejor posicionado como para acercarse más a blancos y colorados y cabildantes? Gente que aparece hoy bastante decepcionada con este gobierno, ¿no? Sí, yo creo que Yamandú lo que tiene la capacidad es que Yamandú tiene la capacidad de diálogo con toda la sociedad. Claro, Y yo creo que el mundo complejo este que vimos, donde vamos a necesitar mucho esfuerzo, porque realmente tenemos muchos desafíos por delante, desde del mundo del trabajo, lo productivo, desde la educación, de la seguridad, de los temas de salud, los temas de infancia. Lo que necesitamos es una persona que pueda tender puentes, y esa persona es Yamandu Orsi. Eso a nosotros, y es el que te da la garantía del triunfo en octubre. Entonces yo creo que hoy todas las encuestas te están dando que Yamandú es la garantía del triunfo con mayorías parlamentarias en octubre, porque también ese es el otro desafío, ¿no? claro, Tener mayorías parlamentarias que te sí. permitan, que te Sí, permitan llevar adelante algunas reformas que necesita el Uruguay. los gobiernos sin mayoría parlamentaria han demostrado que no han sido tan eficientes, ¿no? Por lo menos que no han podido hacer lo que, lo que se propone o que anuncian en la campaña. ¿Cómo ve los casos de corrupción que están planteados en este gobierno? ¿Cómo ve que van a evolucionar? ¿Están incidiendo en el ciudadano? Los casos Astesiano, el narcotraficante Marcet, todos estos casos que han aparecido en la administración pública. ¿Cómo ve que impactan en la ciudadanía hoy, senador? Yo creo que estos casos van a seguir porque están abiertos los expedientes. Yo en el caso Astesiano fui víctima de espionaje junto a Sí, Mario claro, Vergara claro. por haber hecho la denuncia al puerto, que eso es una cosa que afecta a la democracia. Yo creo que el caso que más impacta a nivel de la sociedad es el caso del narcotraficante Marcet, ¿no? Porque es una cosa que la gente percibe, es decir, los temas de narcotráfico y la violencia, la gente puede hacer una síntesis en su cabeza en forma inmediata. Y eso es una cosa que es grave, preocupante, y eso me parece que eso fue lo que un poco como que después de eso como que la gente dijo, no, pará un poquito, esto es demasiado, ¿no? Y yo creo que realmente
cuando le entregaron el pasaporte al narcotraficante Marcet, que todos sabían que era un narcotraficante peligroso y pesado, realmente es una cosa, es muy grave lo que hicieron. Pero después no solamente eso, ¿no? Sino que después fueron a mentir al Parlamento, después trataron de evitar que el Frente Amplio accediera a las comunicaciones entre y Maciel. Exacto. Se hizo una reunión en el piso 11, donde estaba el principal asesor la FLU, que es el principal asesor del presidente de la República. Para que tenga una idea, el piso 11 es el piso donde está el presidente de la República, Sí, ¿no? claro, Es el claro. piso donde él despacha, digo, él trabaja. Entonces eso es algo grave, esa causa ahora se sigue moviendo y es una situación realmente sumamente grave. ¿Cree que, Entonces, cree que va a y llegar? eso para mí, y eso para Sí, mí tiene un cierto impacto. sí, Pero también cuando te digo una cosa, cuando uno pregunta el impacto, pero también hay que ver que la gente está también muy desesperada en los barrios por el tema de la seguridad, porque no tiene tranquilidad, la gente tiene temor. Han pasado situaciones, tanto uno ha visto ahora en el verano muchas situaciones en el interior, en Montevideo, donde a la salida de los bailes, por ejemplo, situaciones de mucha violencia sí. con, con gurises, con adolescentes, con gurises jóvenes. Entonces, los padres, por ejemplo, una preocupación, que algo que uno antes no estaba teniendo, que los padres están teniendo mucha preocupación en ese sentido. Entonces, uno está teniendo mucha preocupación porque está teniendo dificultades para llegar a fin de mes, porque los jubilados y los pensionistas están teniendo dificultades para acceder a los medicamentos, Sí. porque lamentablemente hoy en los hospitales no hay medicamentos, no hay especialistas, hay una situación realmente muy compleja en ese sentido. Entonces uno dice, bueno, este caso de corrupción de Marcet es un caso muy embromado por la violencia que hay, porque es el líder del narcotráfico a nivel del Mercosur. Él lo que vende es logística, es lo que vende al mundo, lo que él vende es logística, y Claro. al vender logística, es decir, se utiliza el Uruguay como plataforma. Y es la primera vez que tenemos un narcotraficante uruguayo que tiene vinculaciones a nivel internacional. Entonces, digo, eso es una situación realmente muy grave y son las cosas que yo te decía que tenemos que ver de cómo evitar que el Uruguay, blindar el Uruguay y evitar el Uruguay, que el Uruguay no sea la plataforma para el narcotráfico a nivel de Mercosur. Es decir, hay que evitar con toda nuestra fuerza que no se utilice esa vía Bolivia, Paraguay, Claro. Uruguay, Puerto Montevideo hacia Europa. Eso es una situación muy compleja. Totalmente. Esta situación con Marcet y el narcotráfico se lo puede ver la gente en los barrios hoy por el aumento que hay de la violencia y la violencia vinculada también al narco, ¿no? Es una cosa más sensible. El gobierno no ha podido solucionar este tema y a la vez tampoco ha podido ajustar los controles. En el puerto de Montevideo se pasan los contenedores con droga. ¿Esto se puede revertir o se puede tratar de solucionar en un próximo gobierno, senador? Yo creo que sí. Ujú. Digo, lamentablemente nosotros en estos 4 años hemos hablado de los escáneres. En el Sí. año 2019 se dejaron los recursos para comprar los escáneres. Ah, sí, Acá ¿había se dinero? regaló. ¿Había Sí, dinero? sí, se dejó todo Ah, mira. preparado, pero ya vamos para el quinto año de gobierno, pues ya estamos iniciando el quinto año de gobierno y todavía no se solucionó ese problema. Pero una cosa gravísima es Ah, que se regaló el puerto de Montevideo a una empresa multinacional belga y no se metió una cláusula de seguridad allí donde se tenía que comprometer esa empresa, por lo menos, a escanear los contenedores que pasan por la terminal de contenedores. claro. Entonces, realmente, para que ustedes tengan una idea, es una cosa bien complicada, ¿no? Entonces, no han tomado medidas de seguridad donde uno diga, y porque esto que yo te decía, que el Uruguay hoy está en la ruta del Sí. narcotráfico a nivel internacional, es un tema bien complicado. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es, uno, el delito cero no lo puede prometer, porque sería engañar a la gente. Aquello de que Está se claro. terminó el recreo, todo eso, bueno, se está demostrando hoy
en los hechos de que no Claro. cumplieron con ninguna de esas promesas de campaña. No vamos a Porque poner cada más impuestos. ministros del Interior, ya vamos para el tercer ministro, cada uno venía con su plan y cada año estamos teniendo un plan diferente. Y ese plan no está dando resultado porque lamentablemente cada vez estamos peor. Creo que estuvo Pero son muy... temas que Sí, sí. hay que hacer políticas de Estado en ese sentido y hay que ver y hay que decir, bueno, ciertas cosas nos vamos a tener que poner de acuerdo y decir, bueno, esto tiene que ser por este camino y tenemos que ponernos todos de acuerdo. Estuvo muy bien Orsi, Yamandu Orsi, hablando de que seguramente los impuestos van a tener que subir ante un apriete que hubo público diciendo que no se van a subir más impuestos otra vez, ¿no? Diciendo que no se van a subir más impuestos cuando finalmente se subieron los impuestos. Sí, no, ellos prometieron que no iban a subir impuestos y lo primero que hicieron fue subirnos 2 puntos en el IVA. ¿Se acuerdan cuando compraba Sí, con dinero plástico, con tarjeta, claro. teníamos un descuento de 4 puntos del IVA? Hoy tenemos 2 puntos del IVA. Se adecuó, por ejemplo, la forma en que se liquida el IRPF y el IAS, eso se adecuó. Y además yo creo que lo más grave que hicieron, que ellos nos prometieron que no iban a recortar, no iban a recortar las políticas públicas, y lo primero que hicieron fue recortar las políticas públicas. Nos Claro. prometieron que no nos iban a tocar los sueldos, las jubilaciones y las pensiones, y hoy nosotros, cuando termine este gobierno, vamos a estar en el mismo lugar que iniciamos, es decir, el mismo lugar al 1 de marzo del 2020, cuando se inició este gobierno. ¿Y eso qué es? Es que nosotros hemos perdido capacidad de compra. Claro. Lo que nos correspondía a nosotros pasó para los Maya Oro. Este es un gobierno que defiende a los Maya Oro. ¿Son necesarios los Maya Oro en una sociedad? Son necesarios, pero lo que nosotros decimos es que queremos que haya una distribución diferente, es decir, que haya una participación, es decir, que los sueldos aumenten, si crece la economía, que aumenten los sueldos, las pensiones y las jubilaciones. Eso es lo que decimos nosotros. Es lo que le afecta todos los días al ciudadano común, ¿no? Hay políticas, va a haber políticas para eso, senador. Sin lugar a dudas, nosotros lo que estamos proponiendo es, nosotros tenemos que aumentar el Producto Bruto Interno del Uruguay. Nosotros, el Pepe está trabajando en un plan por ejemplo, en infraestructura, un shock hídrico que le dice el Pepe. Ujú. Nosotros tenemos que aumentar la producción del Uruguay a los efectos de que crezca la economía, que crezca el Producto Bruto Interno, y a partir de ahí, bueno, habrán más recursos para poder desarrollar políticas públicas que tengan como objetivo el bienestar general de todos los uruguayos y uruguayas. Y en ese sentido, nosotros estamos trabajando. El Frente Amplio tiene un programa que da respuestas a los diferentes problemas de los uruguayos con una lógica, con una lógica de respetar lo que es los diferentes territorios. Yo creo que es eso lo que necesita el Uruguay hoy. Todos ustedes, el litoral sufrieron muchísimo, el litoral sufrió por el tema Terrible. argentino, hoy se está adecuando, pero allí hay una diferencia, hay que trabajar sobre el costo de vida de los uruguayos, hay que darle recuperación salarial a todos y a los jubilados y a los trabajadores. Y una cosa que a mí me duele muchísimo porque soy un A hombre ver. del interior, lo que tenemos que asegurar es que en los hospitales públicos uruguayos haya medicamentos, que hoy lamentablemente no los hay. Yo cuando era gurí sufría mucho eso de no tener medicamentos en los Sí, hospitales, en el hospital de Rivera. Bueno, sí. y hoy cuando uno va al hospital de Rivera, la gente te dice que no tiene medicamentos, que no tiene especialistas, y eso en el interior uno sufre mucho más, porque aquí en Montevideo tú te podés defender de otra manera, Tal cual. porque es una ciudad grande, tenés varios centros que reparten medicamentos, pero en el interior tenés solamente un centro. Entonces son cosas que nosotros tenemos que tratar. Y lo otro también, que hay que tener un plan de desarrollo del interior, una cosa que hicimos en la administración del Pepe con la creación de la UTEC, Sí, que eso fue muy bueno porque la impresionante. descentralización universitaria, eso derrama desarrollo en el interior, eso es muy importante. Asegurar los recursos para que se hagan las obras en el interior, eso también es muy importante, que con los gobiernos del Frente Amplio eso se aseguraba. Y bueno, son cosas que yo creo que se dio ese alto en el 2019,
se dio un alto en las políticas que está desarrollando el Frente Amplio, pero bueno, ahora este año es la oportunidad que tenemos nosotros para volver a encaminar ese Uruguay que queremos, un Uruguay más unido, que haya trabajo, que haya más recursos para el bienestar general de la gente. La última pregunta, senador, y no lo molesto más. Usted habló de shock hídrico que estaban trabajando con Pepe. ¿Esto tiene que ver con la cuestión de la conservación y el mejor uso del agua o de los cursos de agua? Porque, bueno, teniendo en cuenta la sequía en el interior, estos temas importan mucho, ¿no? Sí, nosotros está preocupando mucho porque hoy mismo estamos teniendo déficit hídrico nuevamente, ¿no? Sí, exacto. Este verano ha venido muy duro. Es decir, el Uruguay tiene el Uruguay más o menos tiene unas 40.000 hectáreas con riego. Nosotros por lo menos tenemos que tratar de multiplicar eso por 10. Si nosotros llegáramos entre 300.000, llegáramos alrededor de unas 400.000 hectáreas, el Producto Bruto Interno podría crecer un 3%. Bien. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hoy? Nosotros hoy necesitamos que el Producto Bruto Interno uruguayo crezca alrededor de un 3% por año Claro. a los efectos de poder obtener recursos para poder destinarlos luego a políticas a políticas diferenciales, es decir, para atender esos problemas estructurales que tenemos Claro. en el Uruguay. Entonces ahí, y eso es un plan, una meta que uno se puede proponer entre 5 y 10 años. Pero Bien. lógicamente vamos a necesitar tener incentivos desde el Estado Claro. para asegurar, hay que crear infraestructura. El agua es fundamental, el agua es fundamental para la vida. Y cuando hablamos para la vida, hablamos para el consumo y también para la producción de los alimentos. Y el Uruguay es un país agroexportador y lo que nos pasó con la seca el año pasado, eso nos afectó muchísimo a Sí, nosotros. sí, claro. Entonces, digo, eso, y nosotros tenemos que prever, porque se nos viene el cambio climático, cada vez esto está más complejo, Claro. cada vez van a venir situaciones más complejas y nosotros tenemos que tratar de preservar la vida, y preservar la vida son tener este tipo de iniciativas. Pepe siempre pone el ejemplo del maíz. Él dice que cuando él era gurí hace 70 años atrás, iba a visitar a su abuelo, en una hectárea de maíz, únicamente con trabajo, la producción eran 1.000 kilos. Sí, Hoy el maíz con riego y con fertilizantes, bueno, puede llegar por hectárea, entre 12.000 y 14.000 kilos. impresionante, claro. Entonces, digo, uno tiene que ver eso. La soja, la producción de la soja, una soja con riego te puede producir 40% más. Claro. Es decir, es la misma hectárea que produce más alimentos. Y yo creo que ese tiene que ser uno de los grandes objetivos. Pero también tenemos que asegurar tener el agua para el consumo humano, que lamentablemente no se han hecho las inversiones a nivel de OCE que se tendría que hacer. Yo creo Bien. que esos son los grandes desafíos que va a tener el Uruguay y son las cosas que tendremos que estar discutiendo cuando vos iniciaste esta Sí, entrevista. sí, claro. Es decir, hoy se está hablando mucho de Venezuela, de esto, aquello, pero lo que Claro. se busca es no hablar de los problemas de los uruguayos. Claro, totalmente, totalmente. Me quedé pensando en el proyecto Arasatí, qué va a pasar con eso. Va a enfrentar desafíos interesantes o muy difíciles el próximo gobierno, ¿no? Porque para Sí, 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 lamentablemente ahí como el proyecto Arasatí, uno lo que ve es que no resuelve el fondo del problema, claro, porque uno lo que necesita es asegurar para la zona metropolitana, asegurar una fuente de abastecimiento de agua, que sea agua de calidad y agua dulce. sí, Pero resulta que hay un periodo de tiempo que nosotros ya tomamos agua salada, tomamos no, sí, porque era terrible. imposible tomar, pero ya nos pasó en la zona metropolitana que por 3 meses no tuvimos acceso a agua potable. Entonces, y ahí haces una inversión, vas a hacer una inversión de 300 millones de dólares que vas a terminar pagando 3 veces más y no vas a resolver el fondo del problema. Entonces, Totalmente. lamentablemente esos negociados, hemos visto muchos negociados de este tipo en este gobierno.
Senador, muchísimas gracias por su tiempo, no lo molesto más, sé que tiene otra entrevista Por favor, pendiente, pero ninguna molestia, siempre quería estoy a la agradecerle, orden. quería agradecerle. Llamarse y ponerse de acuerdo y ya nos ponemos al habla. Quería agradecerle públicamente porque siempre está al toque para la prensa del interior. Un abrazo grande, que tenga buena Un- jornada. Muchas gracias, igual para ustedes. Saludos a Bien, toda la audiencia. bien, de esta forma entonces hablábamos con el senador Charles Carrera del MPP, que nos contaba justamente hablando sobre los distintos temas de la agenda parlamentaria, de la agenda política, de la agenda, el MPP está apoyando al precandidato Yamandú Orsi, y en ese sentido, bueno, tienen un desafío importante que es que aparece como el más con mayores preferencias en las encuestas, ¿no? Y en ese sentido tienen el desafío de proponer un proyecto político y de desarrollo que permita al Uruguay, vieron lo que dijo, ¿no? Crecer 3 puntos más del PBI de lo que actualmente